Bienvenidos al consultorio, donde no sabemos, pero sabemos que lo que callamos los consultores. Parte 2. Parte 2. Episodio 2. Nos supo a poco. Sí, nos restringieron la vez pasada, mi James. Pues ahora es cuando. Ahora es en el cual Bien. donde le vamos a dar un lugar al silencio. Le vamos a dar un lugar a esos momentos en los que hemos que callar. Entonces, este episodio lo vamos a dirigir a esas anécdotas de la vida que nos han pasado, que nos llevan a hacer tan emocionante nuestro oficio, ¿no? Porque al final de cuentas esto lo hace también bonito. Y tenemos una voz que nos va a acompañar, una voz del más allá, de la cuarta pared. Nosotros nos callamos y la voz habla. Y la voz va a hablar. Así es el consultorio. Y así es el consultorio. Utópico. Ya sabes, hacemos a veces lo que queremos también. Un abrazo a todos los que nos están escuchando, a toda la banda, gracias. Y ojalá les encante este episodio. Adrián, José Luis, Neteando. Es un espacio para compartir esas experiencias que hemos vivido a lo largo de 30 años en el despacho. 30 años en el despacho, yo 33 de práctica profesional. Ahí nomás. Como Jesucristo. Este año reencarnas. Exactamente. Entonces sí he callado. Alguito. Miren que me pagan por hablar en público y por facilitar grupos, pero yo creo que he callado más de las cosas que he dicho. Ahí les encargo. Entonces Pues es un momento. Tengo para muchos episodios. Lo que no sé si será políticamente correcto. Pero bueno, haremos un esfuerzo. Y si no, la magia de la veremos aquí al consultor y él nos... Es el que sabe. Él es el que sabe todo. Bueno, yo nunca sé nada, así que vámonos al verdadero o falso. En este episodio vamos a arrancar. ¿Es de verdadero o falso? Ándale. Verdadero y falso. Y desarrolla. Y vamos a desarrollar, vamos a tratar de entender y vamos a arrancar. Voz angelical, única. Me sentí en programa de los 60 de televisión. Ya sabe. Y la voz, y con ustedes. Hola, consultores. Va la primera pregunta. Nos han pedido transformar la cultura en 2 semanas. ¿Verdadero o falso? Es falso porque nos los han pedido en una conferencia de 45 minutos. Eran 50, ¿no? Bueno, un poquito más. Era para preguntas y respuestas. Súper verdadero. Súper verdadero. Yo creo que de esos briefs recibimos, James, demasiados. Y creo que hemos platicado mucho en términos del KPI o de hacerlo de una manera genuina. Yo creo que hay 2 betas y lo hemos platicado también fuera en esos traslados luego. Nuestros interlocutores, el nivel de poder darnos un brief, de poder compartirnos los dolores genuinos, de poder darnos claridad en el brief. Hay veces que no es tan claro. Hay veces que está medio descontextualizado o desconectado. Y déjate que no esté claro, que no tiene sentido. Es difícil expresar todo lo que sientes. Y he de reconoceros también que más pasa el tiempo y te vuelves menos tolerante. Y de alguna manera presupones que las horas de vuelo, que la sabiduría que el puro tiempo te da, el interlocutor lo va a apreciar, lo va a valorar. Y yo me doy cuenta que no. Entonces, creo, y no nada más en nuestro oficio, y nos toca a nosotros por ser consultores, que en general la sociedad que hemos desarrollado de consumo también consume a las personas, consume las ideas. Y
y las consume de manera muy prematura. Creo que es un momento de reflexión profunda y entender y comprender lo que los ancestros te pueden aportar. Ha habido como una exaltación en la segunda mitad del siglo XX de la juventud. Antes ser joven no era valioso. La gente, cuando ustedes ven las películas y ven las fotos, todo el mundo parecía viejito. Es que ser joven era chafa. La gente ser adulto, es cierto. La gente quería ser adulta y senior. Sí, es cierto. El seniority era un valor social. Y ahora, redes, consumismo, Inmediatez. hedonismo, inmediatez, pareciera que tener edad es un disvalor. Y en nuestro terreno, no frieguen. Yo hago lo mismo que hacía hace 33 años. Nada más que lo hago mucho más rápido. Pero muchísimo más rápido. Entiendo más rápido, capto más rápido. Cosas que ya he vivido. Solera. Y por ende, ya puedo saber lo que sí funciona, lo que no funciona. Si se intenta de una manera, si se intenta de otra. Con lo cual, es mucho más rápido. Acabamos de hacer un proyecto, y ustedes saben cuál, que es la cuarta vez que yo lo hago en mi vida. En otra industria, en Otro tiempo. otro, pero... Y eso da igual. En ninguna junta, ni interna, ni externa, alguien preguntó, ¿alguien ha hecho esto alguna vez? Y yo voy a levantar la mano. ¿Yo? 3 veces. Y me lo tengo que callar. Qué fuerte, ¿no? Lo que callamos los consultores. A ver, José, y bueno, a ver, en un buen... centrándonos en lo positivo, y me quedé pensando ambas observaciones, pero es una realidad, que no importa si hablas para cambiar tu cultura en 1 hora, en 2 semanas, o en un proceso natural de 1 año, si ya tienes en tu verbalización la cultura, es un gran avance. Es un gran avance. Claro. Porque hay organizaciones que ni siquiera tienen en su estrategia hablar de cultura. Es más, yo no coincido. Una convención de ventas donde no se hable de la cultura. Correcto. O sea, si tu convención de ventas no hay un espacio para hablar de la cultura, hay un reto significativo estratégicamente. De hecho, en estricto sentido, aunque bueno, nos desahoguemos en estos episodios, en el fondo, cualquier conferencia de 50 minutos, bien diseñada, tiene que significar algo de transformación de la cultura. La imagen, la emoción, la acción, la reflexión, el diagnóstico, el imaginario, el neteo. Algo tiene que contribuir. Alguien después de esa conferencia tiene que moverse de alguna manera de forma diferente, ¿no? Y de que se puede hacer, se puede hacer. Otra cuestión es intentar entender y comprender lo que la otra parte necesita de proceso de transformación, que evidentemente la dosis de 50 minutos no es suficiente. Pero en estricto sentido tienes razón. ¿Se cambia la cultura en una conferencia? La respuesta es sí. Es más, menos tiempo tienes, más responsabilidad te genera. Es decir, tengo que hacer una presentación estelar. Épica. Tengo que decir algo que merezca la pena. O sea, que cada minuto merezca la pena. Y que nos ha pasado con clientes que llegan diciéndonos, a ver, nos están dando 50 minutos en el meeting trimestral o semestral. Aprovechemos estos 50 minutos porque necesito sensibilizar a los líderes o al director general de la importancia de la cultura. Es que no me entiende el dueño de la compañía, es que no me entiende el CEO. Y eso es maravilloso.
empecemos con el mínimo posible. 50 minutos. Pero ¿sabes qué, James? Es el approach que se tiene. O sea, ahorita la narrativa que estabas diciendo es... Me dieron. Casi fue como un Sí, wow. claro. En la agenda se abrió el mar para que podamos poner media hora y seamos súper... O sea, entiendo la posición de que con lo que nos den sacamos petróleo. Pero el approach que tienen hacia nosotros cuando nos dan esa línea... Imagínate la historia que hubo del otro lado para llegar a ese gran logro. Y entiendo, por algo se debe empezar, Claro. Entiendo, es un mínimo viable, entiendo que saquemos petróleo con lo poco que tenemos, pero no es la forma de tener el approach en los C-levels, en el board, en los mancoms, en todos estos comités, no es la forma de atenderla. Y así como nosotros lo callamos... También los callan nuestros pares dentro de las organizaciones. Sí, Claro. Porque nosotros fungimos como consultores externos, pero ellos son consultores internos. Y estaría brutal preguntarles a ellos y traerles aquí, y como alguna vez estuvo aquí X y Y, Sí. blurearlos y decir, venga, Aquí sí, di la neta. aquí di la neta, ¿no? Claro. Porque esas son realmente las batallas que no se dan cuenta. Y lo que realmente entendemos contigo que nos estás escuchando y este layer de HRBPs que se vuelven grandes amigos de nosotros también, no lo callen. Así como nosotros estamos haciendo estos espacios, háblenlos, pónganlos en la mesa, debátanlos, lleguen a acuerdos, pero sí hay que ser bold, hay que ser arriesgados para poder ponerlo genuinamente en la agenda, ¿no? A ver, Adrián, José Luis, no me dejará mentir que tal vez las dos áreas o los dos departamentos menos deseados o que con menos espacios tienen en la agenda de los eventos son safety. Nadie quiere la plática de seguridad. O sea, es como... Joder, no, es que nuestros colegas son... es que yo sé que Ese nuestros es otro, colegas... ese es otro, Otro episodio. ese es otro Este es un episodio Me para callo. hablar... Ese es otro episodio. Exactamente. Ese Es doble. Ese episodio guárdalo, José Luis, Referencia porque, circular. porque vamos a tener el episodio... Miren que pueden hacer cosas increíbles. Sí, sí. Increíbles. Y va a haber un episodio para hablar cómo aprender a hacer presentaciones de safety creativas. Es todo un y producto, amorosas. ¿sí? Sí, claro. Sí. Sí, check. Y el segundo departamento, de que nadie quiere un espacio porque no entienden para qué o qué, es el de cultura. No, o en el que se salen, o en el que agarran su Sí. celular para Sí. ver mails. De verdad, Cuando sí. Cultura es, o sea, está la plática de safety, la plática de cultura parece que no vive en otro mundo, en otra letanía. Y por favor, James, con esto que me acabas de decir, por favor, lo que nos escuchan, cuando construyan las agendas, construyanlas con una coherencia y un hilo conductor que haga sentido el nivel energético, el nivel de dispersión, el nivel de convergencia, los key messages, porque parece que las agendas las construyen conforme les van confirmando la asistencia del VP. Y no, deben de darle un orden y un flow, porque si no, de verdad, créanos, se ven desconectados, se ven que no están alineados desde ahí. Lo que comunica una agenda, José. Lo que comunica una agenda, James, que puede ser pecata minuta, pero desde ahí, como decimos, todo comunica. Pónganse de acuerdo, por favor, al construir una agenda. Pues muy bien, José Luis. Bien, le seguimos, no, seguimos. es que Hay tenemos tema, más hay tela. verdad Es que o habría falso. VPs que habría que decirles directamente, tú no vas a hablar. Es que eres malo. Es que hablas muy mal y No no conectas. Pero es por tu bien. Sí, claro, cuídate. O sea, te vamos te a pagar vamos a lo cuidar. mismo. Cuídate. Vas a ganar tu mismo bono. No te pagamos por hablar en Sí. público. De veras. Pero obviamente, pues si nosotros callamos, imagínense nuestros colegas, ¿no? Y son los foros para ellos. No habría ningún guionista de teatro o del Cirque du Soleil que empezara a armar su guión pensando en que va a arrancar el CEO de la compañía. Piensa en el o de público. pues, obviamente. O de su obra maestra. En la historia, en la amenaza, en el villano, en el mal. Sí, en los conflictos. No en rendir pleitesía al organigrama. Pero en fin. Lo Y- que callamos los consultores. En fin. Muy bien. Ya tengo un déjà vu. Cuando hicimos el primero de lo que callamos, dijimos, esto no es para un capítulo, es para una temporada. Una temporada completa. Pues mira, empezamos ya con el 2. Bien, escucharemos la voz angelical. Consultores. A veces el reto no es la cultura,
es el ego del CEO? ¿Verdadero o falso? A veces el reto no es la cultura, es el ego del CEO. Es que si le quita, ya con el a veces, ya ahí Digo, tiene lo que dimensiones. sucede es que si lo conectamos con lo que acabo de afirmar ahora, yo honestamente, digo, obviamente algún caso se da, pero normalmente, para mí, yo le voy a decir falso, porque no es tanto el ego del CEO, sino la mediocridad y el miedo Ya sé. de los seguidores. De los ejecutivos. De los ejecutivos. Hay muchos O sea, ejecutivos. habrá CEOs que yo presento, digo, encierro, agarro, díganme qué digo, qué no digo, pero no. José, ¿cuántos CEOs, cuántos vicepresidentes, cuántos presidentes nos los han pintado como No, el demonio de Tasmania. como si vivieran en Saturno? Y cuando los conocemos, Hombre, lo que quieren es Un abrazo amoroso. conectar. Mira, lo que callamos los consultores. Vas. Una vez me tocó salir de visita de mercado y me tocó salir con un vicepresidente choncho, de ventas, comercial. Y salimos a diferentes rutas. Íbamos caminando porque quedaba un centro comercial cerquita del otro y dijimos, vámonos caminando. Cuando yo empecé a ver las conductas de este CEO, estaba tan desconectado de la realidad, pero tan desconectado de verdad de lo que estaba pasando en este momento, que llegamos al semáforo donde tenemos que cruzar hacia la otra acera y alguien, ni siquiera su asistente técnica, alguien del equipo lo agarró de la mano y lo cruzó de la cuadra. Porque estaba desconectado. Estaba desconectado de la realidad. Y a mí lo que me da esa sensación es cómo son las diferentes historias que se cuentan cada uno de los equipos de trabajo. Y esa desconexión que tiene él, imagínate cuando están diseñando una agenda para un summit, cuando están hablando en sus comités, ¿qué es lo que pasa por su cabeza? ¿Cómo están desconectados de la realidad? Y eso se huele. Pero el tema es que se contagia con sus equipos. Y como followers, creen que es una conducta que tiene que ser para llegar a estas posiciones. Y esas conductas, tú las ves luego, y luego son conductas que ni siquiera son ellos y están únicamente en un rol de imitación para sucesión de los siguientes puestos. Es brutal ver esas conductas de los followers. Sí. ¿Cómo cuando están los trompos, tú que eres especialista porque nos diste tu sueño, El taquero. El taquero, están como los residuos, no sé, las sobras. Las sobras que se quedan ahí, que se quedan churruscaditas. Tiene un nombre técnico, ¿no? ¿Sí lo recuerdas? Bueno, Los tacos de cochinada, diría el James. ¿Cochinada? Los tacos de ¿Es cochinada. cochinada? Sí. ¿Se llama así cochinada o tiene un nombre? Pues son todas las sobritas. Pero tiene un nombre. Bueno, voy a decir el nombre porque lo quiero mucho. No voy a decir nada, sino justo todo lo contrario. Y agradecerte, Salomón Achar, de la familia Achar, de Comex. Nunca se me va a olvidar. Estábamos en una intervención, lanzamiento del código de ética por todos los sites. Fuimos en helicóptero, regresamos en Polanco. En la plática hablamos de que si yo no conocía los tacos de cochinada, o como se llame, ¿no? Dije, Salomón, en mi puñetera vida he comido esa cosa. Tienes que probarlo. Y aterrizó el helicóptero, agarró el coche, me llevó a la San Miguel Chapultepec a tomar unos tacos de esa cosa. Y ver su cara de placer ¿Por unos tacos? por unos tacos y de placer de mostrarme algo que yo desconocía de la cultura mexicana. Salomón, mira que hemos hecho cosas increíbles a nivel profesional, pero ese tipo de gestos descontextualizados,
humanos, de conexión, genuinos, auténticos, es lo que te hace ser un gran ser humano. Y todos somos grandes seres humanos. Pero es como si esas corazas organizacionales, esos organigramas, crean distancia. esas distancias de poder, realmente nos estorban y nos impiden ver lo que de amorosos tienen esos seres humanos, ¿no? Entonces, totalmente es falso. Si lo vamos ahí, es falso. Para mí, en general, es falso. Sí. Es raro que un proceso... Mi experiencia más lamentable de ego farmacéutica, estoy a punto de decirlo, no lo voy a decir. Mandos intermedios, ya saben, gerentillos, Por ahí. vamos a arquetiparlo en la edad de Jesucristo, 33. Que nada les merece, ¿no? Ese perfil, maestros de grandes universidades, de una gran compañía de farma, ahí sí yo creo que es el momento donde yo he visto el ego En su apogeo. en su esplendor, ¿no? Pero de esplendor de... Sí, de poder. de absoluto. poder. Sí, sí, sí. Segundo. En fin. Es que es un episodio difícil, porque Hay que saber hasta dónde. hay que saber hasta dónde y hay muchas emociones ahí dentro. Y esto que estoy contando, no a mí, que soy blanquito, españolito, gachupín, pero españolito. Es la discriminación del mexicano hacia el mexicano y del mexicano hacia ciertos arquetipos, hacia compañeros del despacho. Total. Y darte cuenta, la discriminación Total. es muy feo, queridos colegas, compañeros, muy feo lo que yo viví. Me repugna, pero bueno, ya lo dije, pero lo dije en la empresa. Ok. Pero vamos, esto ya un episodio. Pues Me ponen hay otro episodio temporada. más. Me ponen un episodio más de lo que callan los consultores y yo creo que ya no me aguanto. Porque... Vamos a ver. Hay una necesidad. Sí. Venga. También es cierto, José Adrián, y también es cierto que la categoría de la consultoría, la industria de la consultoría tiene que madurar. Es una industria donde tenemos que ser más unidos los colegas, donde tenemos que procurar crear la categoría y establecer ciertos estándares no solo de ejecución, sino éticos, estándares de comunicación, en pro del bien de las organizaciones, de la comunidad y del mismo oficio. Y es una realidad que hoy, en algún momento tendríamos que, y lo voy a dejar para nuestra Junta de Revisión Estratégica, y si nos estás escuchando y eres consultor y te quieres unir, seguro terminaremos haciendo un movimiento. Y es que es un oficio... A ver, lo que tiene de bueno la consulta, en un sentido amplio de ese episodio y de nuestro oficio, es que entras y sales. Es muy bonito. Pero al mismo tiempo, cuando entras con mucha intensidad y te toca lo mejor y lo peor. Sí, sí, sí. Por eso lo que callamos los consultores es tan denso. Sí. Porque, hay un alivio, es que sales por la puerta y terminó el proyecto. Sí. Pero ahí se queda, en el recuerdo. Somos unos afortunados, porque hay personas que viven eso un día y otro día y otro día y no salen, siguen en ese entorno tóxico. ¿Vale? José, perdona, Adrián, te cedo la palabra. No. Dale, Miguel. Ok. A ver, y acabo de tener tengo un insight muy fuerte para lo que callamos los consultores. A ver. Mientras más bajo sea tu layer dentro de la organización, más duro eres con el consultor. Menos humano eres. Mientras más layer va creciendo, son mucho más humanos. O sea, nosotros cada vez que hablamos con su CEO, es
es en un mood, en un nivel de conexión personal, humana, mucho más cercano, Sí. más centrado en la persona, pero a medida que va bajando el layer, que eres un ejecutivo en desarrollo, high potential, de nuevo ingreso, es menos humanizado, es mucho más duro, es menos cercano. Y voy a cerrar porque no sé si decirlo, pero no. Yo traigo el dolor. Venga, sácalo. Yo traigo un dolor. Aunque sea soy moderador. José Luis, A ver. Adriana, a ver. Ya se acomodó. Venga. ¿Cómo empezó todo? Una refresquera. Una refresquera. Data el año de. 2025. O sea, acaba de ser. acaba O de sea, ser. ok. Y esta refresquera nos invita para licitar un proyecto de cambio, y estaba un ejecutivo de Brasil y un ejecutivo de México. Y entonces, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hola. Son las 3:01, vamos a iniciar. Así. En el afán de, ok, venga, vamos a presentar el proyecto, vamos a entender en qué consiste nuestra propuesta de cambio. Me han tratado, de verdad, me han tratado tan mal que decidí no ganar el proyecto. ¿Decidiste? No, Decidí. Deseaste. tuve el deseo de no ganarlo, de no quererlo ganar. Porque hay que tener dignidad. Y la forma en la que me trataron ese día en el brief de mi carrera profesional son de los peores briefs donde me han tratado. No voy a decir el nombre de la refresquera, pero sí puedo decirte que esas dos personas tienen todo el derecho a no estar de acuerdo con la metodología, a no contratarme, a no coincidir. Pero donde creo que no tienen el derecho es no ser humanos conmigo. No ser amable. No ser amables, no ser gentiles. Total. Y que cuando yo les hago una observación, no me traten como pendejo. Eso es horrible. Y lo dejo porque lo que callamos los consultores es este espacio. Y te digo que, James, comparto ese sentimiento y de saque cuando nos hablan es porque hay una necesidad. Sí, claro. Si no, no me hables. O sea, así de sencillo puedo arrancar, ¿no? No te pedí que me llamaras. Si hoy me llamaste y soy el vendor que estamos dentro de este pitch, tú me llamaste por credenciales, por skills, por resultados, por una recompra, por una recomendación. Hay miles de condiciones para que estemos en ese brief. Si estamos en ese brief, es porque, en teoría, genuinamente crees que como parte de la categoría podemos ayudarte a resolver un problema que tú tienes. Si no, no nos llames. Y comparto igual, si no es la metodología, si no es el consultor, si no es el precio, si no es lo que tú me digas, tienes todas el poder de decirnos, ¿sabes qué? No cumples con las expectativas que tenemos del proceso, nos vemos en un futuro. Pero esa tensión que existe entre proveedor, vendor, cliente, yo lo puedo decir que cuando hemos roto esa barrera, los proyectos fluyen increíble. El Excel, Valentina y Godínez, no escuchen esto, el Excel y a veces la cotización nos importa de menos porque queremos que el proyecto funcione. Porque genuinamente estamos dedicando tiempo, que es lo que tenemos nosotros para ofertar, para darle a nuestros clientes. Y si estamos ahí, vamos a hacerlo de voluntad genuina para que las cosas jalen. Sí, es que muchas veces se confunde y se cree que por tener el presupuesto o la decisión de un proyecto tienes poder. ¿El que compra manda? No, pero a ver. No se trata de poder. Es que el poder,
las personas la ponen o no las ponen. A mí me da igual. O sea, nuestro oficio, gracias a Dios, tenemos clientes que nos conocen cómo trabajamos, muy cercanos, con los Amigos. que hemos hecho amistades, con Amigos. los que hemos hecho relaciones profesionales. Da igual, te contraten o no te contraten, pero construyamos. Porque la vida da vueltas. Uf, La vida da yo creo que ese es el gran muchas consejo de esta plática. Esta categoría da muchas vueltas. Nos ha tocado ver ejecutivos salir de las compañías y son amigos de casa y por el contrario, ha habido momentos de conflicto. Yo solo cierro que tú tienes el derecho a escoger el cliente, pero seamos amables, seamos seres humanos. Oye, gracias Jaime, gracias José Luis, gracias Adrián. Ya Nos entendimos vemos para la tu producto, próxima. te avisamos si yo proyecto si no no va. y ya. Ahora, yo, Así de sencillo, pero así de sencillo. That's it. yo no quisiera aprovechar el episodio para victimizarnos, ¿no? Y No. generar un poco de autocrítica y que nos sirva también esta consulta catártica como superación de los traumas y pasar a la acción, ¿no? Y siempre he chuleado en privado y en público a Héctor Rodríguez de Marca Condal, que le mando un abrazo, ¿no? Porque él es un ejemplo en nuestra industria de saber decir que no. Me encanta. Y siempre lo tengo ahí en este imaginario de decir, joder, Héctor, qué bueno es este tío que solo agarra los proyectos que quiere. No en un sentido egocéntrico. Ni peyorativo. Sí, Sino sí. cuando no match hace match y no le gusta, déjate de todavía es más sofisticado que la amabilidad, cuando entiende y comprende que el proyecto no tiene sentido, ¿no? O que no va a funcionar, o que no se siente cómodo. Entonces, creo que haciendo autocrítica deberíamos nosotros de poner más límites, que estamos mal entendiendo nuestro genuino afán de servir, Ujú. pero que a veces yo creo que estas conductas necesitan un alto. Sí. Y puede ser por la amabilidad o puede ser porque técnicamente no tiene sentido. Sí, proporcional. Yo ayer, creo que te lo comentaba hace un ratito, recibí un brief de las cosas más horrendas que he recibido en mi vida profesional. Para una cosa muy sencilla, ¿no? Y a mitad de la junta estuve a punto de hacerlo, pero no lo hice. Y estar a punto significa decir, oigan, no tiene sentido lo que me están diciendo. Claro que puedo diseñar lo que me están diciendo, claro que ya lo he hecho, pero no tiene sentido. Así no funcionan las cosas. Hay que cuidarnos Y si- como industria, José. Y si para ustedes, los, digamos, consultores internos, porque está su jefe aquí, quieren dorarle la píldora y hacer lo que él ha pedido, pero no se puede hacer con lo que nos están diciendo, es un absurdo. Entonces al final, pues honestamente, yo tuve que verdaderamente haber hecho lo que mis vísceras me estaban diciendo, que era Cortar de tajo. cortar y decir, oigan, sé que hemos vendido este proyecto porque el proyecto ya está vendido. Era nada más brifear para yo ejecutarlo, ¿no? Y no tiene ningún sentido. No tiene ni ton ni son. Y entonces nos volvemos cómplices de esa falta de amabilidad, de esa falta de conexión entre lo que se va a hacer a lo que se espera, las expectativas que se generan. Y creo que debemos aprender de Héctor Sí. esa idea de... Aparte es un chulo. Él y su mujer Con su son esposa. unos... Grandes son- profesionales. Es un placer trabajar con vosotros. A la Pero distancia estamos conectados. Es un ejemplo de decir no y yo después de este episodio voy a empezar a hacerlo. ¿Vas? ¿Ves? Sí Sonó, sirve, tío, ¿eh? sí sirve la consulta. Sí sirvió, Consultor. James. Sí sirve. Ya está preocupado. ¿A qué van a decir que no? Escuchemos. ¿Verdadero o falso? Consultores. ¿Hay clientes que pagan por escuchar lo que ya sabían, pero con otro nombre? ¿Verdadero o falso? Peor aún. Peor aún. Nos han contratado. Hemos hecho una intervención épica. Unos insights brutales. Removido emociones con todo el grupo. Unos aha moments que hasta en el coffee break siguen hablando de la dinámica y están conectados.
Y al término del proyecto, en el famoso entregable, ya sabíamos esto. Y cuando decimos que todo comunica, quiere decir que no sabías cómo atender ese problema. Y el cómo no atender ese problema es tan importante que saber el qué. Y eso nos ha pasado muchas veces. Y es ayudarles genuinamente a... Siempre decimos que removemos más de lo que tocamos o de lo que nos contratan en los briefs. Eso es un hecho. Nos contratan para solucionar un dolor y siempre salen cosas más a tratar. Totalmente verdadero, para mí, totalmente verdadero, y es algo que pasa de una manera recurrente. No lo tasaría, pero sí recurrente. Ahora voy a intentar darle otra vuelta. Vas. Es que yo creo que la mayoría de las veces nos contratan por decir lo que ellos callan. No sé si me explico. Referencia circular. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no es que sea una objeción o sea una queja, sino que justo es atrevernos a decir de manera pues, chistosa, alegre, fresca, externa. Y voy a poner un ejemplo. Porque me han preguntado en entrevistas, en la academia, en las maestrías, a ver, el mejor proyecto que has hecho. Y es muy difícil, nos aplican NPS y he sacado muchos 10 en mi vida, muchos. Pero en mi autoevaluación yo solo he tenido uno. Yo sé cuál es. Uno, como Nadia Comaneci. Yo sí he hecho un proyecto perfecto. ¿Automotriz? Sí, BMW. Perfecto. Perfecto significa como Nadia Comaneci. El manejo de los tiempos, las afirmaciones, el foco atencional, la cadencia, la energía, los silencios. ¡Pum! 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 Era un proyecto sobre... Customer service, ¿no? Sí, cultura de servicio Sí. en toda la red de concesionarios y internamente, ¿no? Así. O sea, yo lo recuerdo como... No, ese día verdaderamente se alinearon los astros y fluí perfecto. Qué rico. La única vez en mi vida, lo digo... O sea, quiero glorificarlo porque sí reconozco que lo hice perfecto. O sea, los demás no. Que son miles de proyectos, para que vean que no soy pretencioso. Pero este sí. Y fue tan perfecto que cuando terminé, le dije reacciones, comentarios, dudas, y hubo un silencio sepulcral. Nunca en mi vida había un silencio, pero no un silencio incómodo, ajá. sino un silencio de decir... Reflexivo, ¿no? Es que así es. Y cuando ya no se pudo alguien aguantar más ese silencio, tomó la palabra y dijo, José, no estamos diciendo nada por 2 motivos. Dijo, era el director comercial. Uno, porque nada de lo que nos estás diciendo es nuevo para nosotros. Pero nadie se había atrevido a decirlo en esta mesa con la claridad y con la rotundidad que tú lo has hecho. Y nunca en nuestra vida se nos va a olvidar. Qué cool. Y es este punto. Cómo de repente nuestro rol es simplemente ser cómplices. Escuchar, documentar, crear una narrativa, técnicamente fundamentar tus insights, tus recomendaciones y de alguna manera ponerlas encima de la mesa y que resuenen. Y no se me hace un mal oficio hablar lo que otros callan. Por eso es tan lindo y nos conectamos tanto en este episodio. Sí. Yo me tocó vivir un trabajo con un equipo de alto rendimiento que querían que trabajáramos con el grupo y el pretexto era observar al grupo, entender los líderes, los perfiles. Y cuando me toca hacer el reporte del grupo, en el brief previo del cliente era analiza a 2 personas del equipo.
específicamente, ¿no? Así, oye, hay 2 personas del equipo que me encantaría que analizaras. Y cuando hago el reporte de la entrega, me preguntan por el líder del equipo. Ujú. Pero la forma en la que me preguntaban por el líder del equipo y que ya me habían pedido específicamente 2, entendí que estaban esperando que yo le tirara al Sí, líder. el cuello. Que casi que lo corras tú. Exactamente. Y lo más interesante es que en realidad quienes tenían las áreas de oportunidad y reto eran las 2 personas que sí me habían pedido ver, no era el líder. Pero vi esa maniobra, ¿no? Y fue muy triste porque es mejor a nosotros como consultores que nos digan, Sí. ayúdame a diagnosticar a todos los Porque mi integrantes del equipo. hipótesis es... Hay varias hipótesis. Exactamente. Queremos descartar las hipótesis, queremos entender si es el líder, si son los integrantes del equipo. Y entonces hasta las actividades tienen una curación distinta. Claro. Las actividades, la escucha, el diseño técnico, la observación de las conductas juegan un rol distinto. Pero venga. Pero ¿sabes qué, James? También, y es un llamado, cuando hay veces que nos están contratando para un objetivo de la sesión y un poco reforzando tu comentario, que llegan los clientes con nosotros justo como para, oye, ¿y qué opinas de? Y a mí me ha tocado decirles, ¿sabes qué? Mira, con mucho respeto, el objetivo de esta sesión y el diseño fue hecho para atender. Te puedo dar una opinión, pero puede ser una opinión mal fundada porque no, puede ser una creencia que tiene esa persona y deben de respetarnos cuando les decimos, no puedo darte una No tengo suficientes opinión. elementos de juicio. No hay elementos para poder, porque podemos arruinar a una persona, podemos arruinar a un equipo, podemos arruinar a una familia, porque nuestro trabajo es diseñar los proyectos con base en el dolor principal del cliente. Y que de repente salgan chipotitos para poder justo, casi vea caja a recursos humanos para que puedan cambiar, eso es un tiro de mala fe y mal llevado. Sí, Deben muy mal de llevado. entenderlo. Y Venga. ojo, los que estén empezando en este oficio, si por algún motivo es muy evidente la conducta y aunque no era el objetivo, lo pudiste ver, tienes argumentos, facts para poder dar una interpretación, Conténlo. no lo hagas por escrito. Conténlo. Platícalo, pero no lo hagas por escrito. Nos pasó, Por el uso que se puede hacer de ese documento fuera de contexto, ¿no? O acércate a una persona. A mí me tocó contigo, José, en hace pocas semanas en una intervención que te dije, mira, yo vi una conducta Sí. muy repetitiva en diferentes ejercicios y me acerqué contigo. Ujú. También es válido acercarte Sí. con un colega y decirle, ¿sabes qué? ¿Qué me recomiendas? ¿Lo digo o no lo digo? Ujú. Y la verdad, ese small talk que tuvimos, posiblemente van a pasar algunas semanas o algunos meses. Vamos y a dejarlo reposar. Vamos a dejar reposar justo el calor de la intervención, pero no lo hagan, por favor, porque pueden afectar a personas, pueden afectar a un sistema. Adrián, José, yo sé que quieren seguir hablando. ¿Puedo terminar? Porque Venga. Sí, no lo quiero callar. Tuyo. Sí. Porque hace un ratito pusiste encima de la mesa lo que dicen los consultores internos, los que callan los consultores internos, nosotros los consultores externos. Y técnicamente, en fin, hasta podemos pasar papers de cuál es el rol del consultor interno, cuál es el rol del consultor externo. Pero quiero decir, honrar y agradecer una buenísima práctica, Blanca Sánchez, brutal consultora. En aquel momento VP de RH para la TAM de Kellogg's, que en una junta, en un proceso de change, un tema delicado, ¿El post? así, no estaba a mi lado. En cadenita, agarró un post-it y puso para JLP o José Luis, ¿no? Me lo dio, lo abro y me ponía, di 2 puntos, taralala. Lo leo y dije, wow, qué increíble. Lo quiero poner en positivo, porque técnicamente no recuerdo ni siquiera qué me pidió, sí recuerdo el gesto de decir, ya entendí, esto es lo que hay que decir. Si lo dice ella, no la van a pelar porque es interna. Si lo digo yo, sí me van a pelar porque soy externo. Y es uno de los momentos, Blanca, pues mira que hemos hecho cosas increíbles,
Pero ese detallito de entender el rol de cada quien, Brutal. que las ideas son de todos, pero lo importante es que sucedan y entender cómo pueden resonar en un auditorio, lo recuerdo como un momento épico en mi vida profesional, con independencia de la idea que ni me acuerdo cuál era. Sí, fue el hecho del Blanca, entendimiento, por ¿no? la confianza y entender. Y yo, ustedes saben que eso también lo callamos, a mí me gusta evaluar a los clientes. Y una forma de medir al cliente es el grado de aprovechamiento de nuestras capacidades. Algún día haremos esos rankings y os compartiremos las evaluaciones. Está bueno. Pero Está bueno, bueno. eso para otro episodio. Porque es hora de callar. Porque así ¿Otra es la vez? vida. Pues sí, se acabó. Entonces, sí nos da para un tercer episodio. Sí, el tercero. Un tercero, un cuarto, una temporada y una vida. Así que, José Luis Adrián, se acabó nuestro tiempo porque así es la vida. Se acabó el tiempo de consultorio. Se acabó el tiempo de consultorio porque son 50 minutos. Yo tengo, Ya viene el siguiente paciente. tengo el siguiente paciente. Ya váyanse ustedes dos. Tilarín, este cuento se ha terminado. ¿Qué sigue? ¿Qué es? No, Pilarín, colorín colorado. Ay, colorín colorado. Y este cuento se ha acabado. Entonces, José, ¿Qué? ¿qué le decimos a los que nos escuchan? Ay, que no. Gracias porque en el último reporte del podcast, el área de comercial del despacho, estamos súper contentos porque nos han notificado que las suscripciones están bajando. Que hubo un comentario inclusive de una persona que dice, es que no sé qué hacer, si suscribirme o no. Sí, sí, Si hacerles... sí. Duda genuina. Es una duda genuina y obviamente nos buscamos a la persona y dijimos, por supuesto que no, porque nuestro KPI es desaparecer. El reto es llegar a 3 suscriptores. ¿Uno? Que seríamos Nosotros 3. Y ni el familia. día que lleguemos a 3 suscriptores, ya no grabaremos más. Porfa, agiliza el proceso. No compartas, no des like, no digas nada, manténlo en secreto. Si estás suscrito, desuscríbete, porque pues, queremos terminar lo antes que se pueda. Y No sin antes, José, escuchar a la doña. a la doña, ¿y qué consejos nos quieres dar para llegar a 3 suscripciones? Exactamente. Comenta, por favor. Y la doña María Godín nos regala... Ya se está llenando de post-it, ¿eh? Eso lo vamos a hacer luego un open book. Sí, me encanta. Sabiduría Godín. Voy a ver si lo entiendo, pero es que... Es que escribe, Es que lo escribe como poéticamente, consultora. ¿qué? Como consultora, tiene una letra... El cliente piensa que la iguana masca de un lado. Como consultor sabemos que ya mi cliente ni cliente tiene. Puta madre. Mira, esto lo escribe mejor ChatGPT porque María desde el más allá Bueno, solo pero- lo entenderá. Yo no entendí nada, Ni madres. pero María, la doña Godín, veamos de qué lado masca la iguana. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ay.